Hola, buenos días. Bueno, pues he tenido un inicio de día, un despertar increíble. Dormí bastante bien, como últimamente lo hago después de estar tomando el magnesio, que la verdad me ha servido bastante. He tenido muy buenos resultados con muchas cosas que estoy haciendo naturales. Trato de no tomar nada químico más que el magnesio, porque pues no hay una manera de tenerlo en cantidades más grandes que por medio de pastillas, ¿no? Pero obviamente también lo vengo consumiendo con algunas cosas que como, ¿no? Que tengo como alimentación. Entonces he estado experimentando muchísimas cosas a través de todo lo que es natural. El té de clavo de olor se los recomiendo. El té de clavo de olor, en lo personal, a mí me da una energía tremenda. Me lo tomo, bueno, de hecho hasta empecé a tomar nada más la mitad porque normalmente me tomaba un vaso completo. Y entonces estaba yo todo el día que llegaban las 12 de la noche y yo todavía tenía mucha energía y no, a veces no podía ni dormir, ¿no? O por lo regular no dormía. Entonces ya le bajé la dosis, le bajé a la mitad de un vaso y tengo para suficiente energía para todo el día y además de que me limpia los pulmones, entre otras cosas. Hagan todo lo posible por su cuerpo físico, ya que por medio de él es que estamos experimentando. Entonces, la salud se ve no nada más en la apariencia, ¿no? Porque pues en apariencia me puedo ver muy sana, ¿no? Pues el teléfono te ayuda a que te veas mejor, ¿no? La ropa, el maquillaje, todo te ayuda a que te veas mejor, pero realmente tu organismo es el que refleja la calidad de vida que tú tienes, el tipo de salud que tú tienes, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar nada más por la apariencia del físico, ¿sí? Hay que cuidar el organismo, hay que cuidar nuestros pulmones, el hígado, el páncreas, ¿sí? Todo lo que tenemos dentro del cuerpo físico. Y obviamente lo más importante que tenemos que cuidar es a nuestra parte energética, a nuestra esencia. Y bueno, algo que quiero comentar hoy porque en la mañana que me desperté me puse a hacer ejercicio y bueno, muchas cosas. Como decía al inicio del video, me desperté muy bien, con mucha energía, con mucha armonía. La verdad que he estado en una frecuencia muy bonita. Y algo que les quiero comentar a raíz de algo que escuché en un video de Frank Parejo, que es un chico que tiene un canal de YouTube. Ese chico estaba platicando con otro, con, otro, con otra persona que también tiene un canal de YouTube y que tienen muy buena información. Y ellos hablaban de los engaños, ¿no? De cuando te vas, cómo vienen los engaños, de que según lo que tú creas en esta realidad, o sea, que si tú tienes una religión católica o cristiana o de la que sea, pues por lo regular se te van a aparecer esas imágenes, ¿no? Pero esas imágenes, acuérdense que no son esas energías, o sea, no son esos personajes, ¿no? Sino que son, pues, los arcontes disfrazados de esos personajes. El que tú gustes y mandes, Jesús, María, Elías, hasta Enoch se te puede aparecer si es en lo que tú crees, en lo que tú crees. Bueno, y si no crees en nada, no crees en nadie, pues se te van a aparecer tus familiares. Entonces, ellos hablaban de la importancia de cómo no caer en la trampa, ¿no? De cómo no llegar a la trampa. Entonces, cuando yo escuchaba esto, que ya era algo que en algunos otros videos yo ya he comentado, y que también he llegado a veces a la conclusión de que hay tanta información que luego te confunde
te confundes un poco con... Y entonces, me llegaba el recuerdo de cuando mi papá ya sabía que tenía el cáncer en el hígado. Estaba en casa de mi hermana y llegábamos a verlo en las tardes, ¿no? Entonces un día me tocó estar ahí con él y entonces mi hijo Max también tiene anécdotas de cosas que pasaron con mi papá cuando ya estaba en esa etapa, ¿no? De que ya sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Que ya él ya, supuestamente los doctores ya no se podía hacer nada y bueno, el caso es que de repente él se despierta y dice, ¿y esa agua que hay ahí qué es? ¿Qué es esa agua? Y entonces yo estaba con él y le digo, papá, le digo, no hay agua. Y me dice, sí, ahí hay agua, ¿qué no ves ese charco? Dice, hay agua por todos lados. Y entonces le digo, papá, no hay nada. Entonces agarré y encendí la luz del cuarto y le dije, mira, no hay nada, y le toqué el piso. Entonces él se sentó en la cama y tocó el piso y le tocaba el piso para demostrarle que no había agua. Entonces ya agarré, encendí la luz y él pues agarró y tocó el piso y me dice, ay, eso sí es cierto, no hay nada. Entonces, ¿qué madre es lo que yo estoy viendo? Decía, ¿no? Y entonces le digo, no, papá, tranquilo. Entonces luego hacía su cara, él no decía nada, o sea, él estaba acosado, pero él hacía su cara como que veía cosas, como que veía cosas. Entonces, ya ellos que están en ese proceso, en ese trayecto, todo, pues empiezan a tener una visualización de ciertas cosas que nosotros no podemos ver. Lo mismo pasó con mi mamá. Lo mismo pasó con mi mamá. Mi mamá decía que veía, ay, que mira que hay una araña, que hay una hormiga o no sé qué. Ella veía cosas. Y lo sorprendente, al menos con mi mamá, que fue un poquito más largo el proceso de su enfermedad, que igual fue cáncer, el proceso de mi mamá fue así como que fue más tiempo, pues el de mi papá fue más corto y más rápido, o sea, la verdad que no lo sentimos así como que tan pesado, ¿no? Pero el de mi mamá sí fue muy largo y obviamente fue más doloroso, fue más traumático se podría decir. Pero entonces los ojos de mi mamá y cómo veía cosas y, o sea, volteaba a ver al techo, volteaba a ver a las paredes y hacía sus caras y todo así, ¿no? Y como le digo, mamá, ¿qué ves? ¿Qué ves? O sea, a mí me llamaba la atención porque yo veía sus gestos, ¿no? Y entonces ella, pues como sabía que yo tengo otra forma de pensar, me decía, no, nada, no, nada, o sea, como para no darme la razón de que hay cosas que las personas ven ya, cuando ya se están yendo, cuando ya están en ese proceso, en ese trayecto, están viendo ya el otro lado, ¿no? Ya desde aquí están viendo. Pero bueno, no quiero generalizar de que todas las personas están en la misma situación, ¿verdad? Cada una de ellas pasa por circunstancias diferentes y lo experimentan de formas diferentes porque todo eso tiene que ver con la mente, con todo lo que tú tienes ahí en la mente, en el pensamiento. Entonces, como has sido adoctrinado, manipulado, guiado, educado, como le quieras decir, por una creencia religiosa, pues todo lo adaptas y lo condicionas a ello, ¿no? Entonces, sí tuve experiencias así con mis padres que eso era algo que yo agradecía porque yo podía ver, podía observarlos y entender un poco de lo que ellos estaban experimentando en esos momentos, ¿no? Obviamente no tenía yo así como que la capacidad de ver quizás alrededor de lo que ellos veían, pero sí lo podía yo intuir, porque yo veía sus gestos, veía sus caras, y decía, ay, mi mamá decía, ay, quítame esa hormiga, me anda hormiga, o sea,
ella sentía que le andaban insectos, ¿no? Entonces no había nada, su cama estaba limpia, el cuarto estaba limpio, todo estaba siempre en perfecta limpieza, nunca se mantuvo en algo sucio o que no se limpiara a diario, no, todo el tiempo mi mamá estuvo en perfectas condiciones de higiene en su habitación, ¿no? Entonces, algo que también me pasó cuando mi papá falleció es que yo cuando mis hermanos empezaron a hablar y hablar y hablar, ellas no me decían nada, siempre me decían, ven para acá y que ven para acá. Entonces yo vivía cerca de la casa de mi hermana donde mi papá estaba. Y yo le digo, ay, le digo, pero dime qué quieres, o sea, les digo, ya, que mi papá se puso mal, que, ok, entonces les alcanzo en la clínica, y ellas me decían, no, 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 vente para acá, pero no me querían decir por teléfono que mi papá ya había fallecido, ¿no? Entonces, le digo, ay, le digo, ustedes, le digo, tantas cosas que yo tengo que hacer, y ustedes nada más quitándome el tiempo, les decía yo, ¿no? Y el caso es que cuando llego, pues veo que ahí estaba, pues la camioneta de mi hermano estaba, o sea, no se habían movido, ahí estaba. Yo ni por, o sea, nunca intuí de que mi papá ya no estaba. Entonces cuando ya iba yo subiendo, recuerdo que mi cuñado, el esposo de mi hermana, de la tercera, me dice, oye Fabi, es que mira, y le digo, es que mira que, entonces ya cuando él me empezó a decir, es que tu papá, es que mi papá qué, o sea, yo todavía no lo entendía, y cuando yo le iba diciendo, es que mi papá qué, es que mi papá qué, yo iba regresándome, o sea, yo iba bajando, y me decía, no, 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 espérate, es que mira que tu papá, le digo que mi papá qué, y yo como que no quería entender o no quería aceptar que mi papá ya no estaba, o sea, yo lo estaba entendiendo lo que él me estaba diciendo, pero como que yo no lo quería entender o que no lo estaba aceptando, y entonces yo iba caminando o sea, para atrás, pues, y que tu papá ya no está, le digo, no, no es cierto, mi papá sí está, y yo iba caminando, o sea, fue así como un shock, y empecé a caminar y a caminar y a caminar, y así como que pues no lo entendía, ¿no? O sea, como que ya se fue, o sea, fue súper rápido, fue súper, entre comillas, mi hermana dice que lo de mi papá fue la verdad bastante rápido y nada doloroso, nada doloroso. Entonces, sí, o sea, así el shock, ¿no? De que no lo podía creer de que ya no estaba, porque pues teníamos esa idea de que iba a estar un poco más de tiempo. Entonces cuando ya regreso con mis hijos y todo, yo pedí que me dejaran un rato sola con él. Entonces ya empecé yo a hablarle, pero yo ya le hablaba al cuerpo, pero yo tengo el entendimiento, sé que obviamente la parte energética todavía está por ahí, ¿no? Entonces yo me dirigía, hablaba en sí al cuarto, en el cuarto, pues, y mi papá ahí estaba, o sea, mi papá ahí estaba, su cuerpo ahí estaba, pero yo le decía, yo sé que me estás viendo, yo sé que me estás escuchando, entonces yo empecé a hablarle, ¿no? Y yo le empecé a decir, no tengas miedo, yo le empecé a decir a mi papá, pero pues, no precisamente al cuerpo, pero yo lo hablaba para que me escuchara. No tengas miedo, no tengas miedo, le decía yo ahí, ¿no? Y dije, si te da miedo, grita, pide auxilio. Eso fue lo único que dije, ¿no? Y obviamente pues ya agradecí todas las cosas que mi papá, por ser el papá que fue, ¿no? Más que nada. Entonces, luego a la hora de estar en el cementerio, ya que lo estábamos velando y todo, yo estaba con mi mamá, pero mi mamá estaba pues atendiendo a las personas, platicando y todo el rollo. Y entonces en eso yo me agarré y me senté. Cuando en eso yo vi que mi papá pasó. Eso fue una experiencia que yo tuve. Mi papá pasó. Y entonces yo me quedé, es mi papá, o sea, yo lo vi de espaldas. Y lo vi que iba hacia donde estaba el ataúd, la caja. Pero antes de esto, yo andaba por todo el cementerio como
papá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? O sea, yo no tenía miedo, yo no tenía nada, o sea, yo, yo le hablaba, yo lo buscaba y yo le decía, papá, no tengas miedo, papá, no tengas miedo. Y quizás esa búsqueda me hizo verlo, porque sí lo vi que iba caminando hacia el ataúd. Y bueno, una prueba más de toda la conexión y todas esas cosas que pude experimentar y que los tengo como una gran experiencia, algo que de verdad me ha servido bastante, es que a los 3 días yo lo soñé. Y yo lo soñé tal cual, o sea, como todo el mundo lo recuerda, joven, todo, ¿no? Entonces, él me dijo, ya no tengo dolor, no me duele nada, estoy bien. Y entonces, de ahí, después de eso, ya entró otro sueño y empecé a soñar con toda la familia y bueno, cosas así, ¿no? Pero tuve una serie de sueños con él donde él me decía que estaba bien, que no tenía dolor y que estaba bien. Y posteriormente tuve otro sueño donde me dijo, chécate el pH. Él me lo dijo en sueño, chécate el pH. Entonces, un sinfín de cosas que de verdad, desde mi punto de vista, he podido experimentar a través de esto que hago, que es la conexión con la esencia, este trabajo interno, esto de conocerme a mí misma, esto de saber qué somos, a qué hemos venido y hacia dónde vamos, ¿no? Todo esto que nos sirve para prepararnos, para que nosotros en el momento que nos toque, porque obviamente todos nos vamos a ir a la edad que sea, a los 90, a los 100, a los 80, a la edad que sea, nosotros debemos estar listos, tener ese entendimiento de lo que sigue, de lo que pasa, de que nosotros no tengamos miedo, que nosotros no tengamos miedo a morir, o sea, que es un proceso. Algo que la esencia me ha marcado mucho es que es como un sueño, que simplemente te duermes y te vas y ya, pero en el sueño ya no regresas, o sea, ya no despiertas, ya el sueño sigue de otra forma. Entonces por eso muchas veces las personas se pierden porque quieren regresar y se quedan ancladas en este plano, en este lugar. Entonces ahí es donde entra que supuestamente se pierden y las buscan, pero porque no entienden que ya no están físicamente, sino que ya pasaron a otro lugar. Entonces, todo esto del despertar de la conciencia o del trabajo interno ¿no? Me ha servido, me sirve para avanzar en este entendimiento, en conocerme qué soy, qué onda, qué soy, qué hago aquí, por qué me tocó ser Fabiola, por qué me tocó todo lo que me tocó. Y entonces este entendimiento, toda esta forma de ir conociéndonos a nosotros mismos, nos sirve para tener una mejor experiencia de vida. Que eso es lo que realmente tenemos que hacer. Tenemos que vivir y vivir de una manera consciente, de una manera más sana, de una manera más positiva. Que eso también entra en el rollo de las programaciones. Nosotros, cada uno de nosotros traemos una historia, todos traemos un rollo por el cual con los cuales estamos viviendo, ¿no? Experimentando. A X persona pues le tocó tal cosa y problemas con los hijos y no sé, se le mueren los maridos o no sé, o sea, cada uno trae diferentes historias, ¿sí? Bajo la misma programación, pero cada programación se ejecuta de diferente forma porque las personas son diferentes, o sea, cada persona actúa de diferente manera. Unas inconscientes porque desconocen lo que son, qué son y a qué han venido, y otras ya con conciencia, porque ya tienen un poco de entendimiento, ya saben más o menos qué onda y qué es lo que pasa, al grado de que ellos han decidido
no tener hijos, no casarse, cambiar su alimentación, ayudar a personas que lo requieran y que se lo soliciten. No sé, quizás algunos ponen escuelas, tienen un poco más de entendimiento, o sea, tienen un poco más de conciencia. Y estamos los otros que estamos en ese proceso, en ese camino, que ya tenemos una vida hecha, pero estamos haciendo cosas diferentes para entendernos y ayudar a nuestros hijos. En mi caso, que son los primeros, ¿no? Los primeros a los que yo podría ayudar. Y para eso es el despertar de la conciencia, para eso es el trabajo interno, para eso es todo este entendimiento de lo que es el ser humano. Entonces, nosotros podríamos tener una mejor vida, primera, si nos conocemos, segunda, si entendemos el lugar en donde estamos. Para mí ese es el primer paso, conocer dónde estamos, el lugar en el que estamos habitando, que es esto que se llama planeta Tierra. Segunda, conocernos. Tercera, hacia dónde vamos. Y cuarta, pues tener entendimiento de lo que va a surgir allá, ¿no? O sea, tener eso de qué es exactamente con lo que tienes que afrontar allá. Y entonces tenemos que trabajar mucho con la mente, con el pensamiento, tenemos que dejar de tener creencias religiosas que son las que nos manipulan, que son las que nos... O sea, las creencias religiosas no te ayudan en nada, al contrario, te restringen, te hacen que tú no busques, que tú no dudes, que tú no crezcas como persona, como ser humano, sino que todo lo basan en algo religioso, en algo que ellos consideran que es la verdad absoluta. Y bueno, ya con todos los entendimientos, todos los conocimientos y todas las informaciones que hay en este lugar, en este momento, pues podemos entender que fue hecho para dominar, para manipular, para adoctrinar, ¿sí? Porque esa fue la función del ser humano, hacer un humano que obedezca, que cumpla con órdenes, que adore, que alabe, que invoque. Y eso es hasta ahora lo que ellos han hecho. Pero hay un lugar diferente, un lugar positivo, en el cual nosotros salimos a conocernos, a encontrarnos con nuestro ser interno y poder trabajar con él para mejorar esta experiencia de vida que tenemos en este lugar. Así que te invito a que lo intentes, te invito a que analices un poco todo lo que menciono y si algo por ahí te resuena, como decimos nosotros, pues que puedas empezar a buscar la información y puedas empezar a trabajar contigo mismo, empezar a trabajar con esto que llamamos experiencia de vida. Chao.